pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Me gustaría que hablamos juntos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 18. Mateo capítulo 28, verso 18, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Claramente, al leer las Escrituras podemos ver que el bautismo no es de una idea humana o de hombre o de organización alguna, sino que el bautismo fue dado por el Señor Jesucristo. En la antigüedad, el pueblo de Israel, quien es que profesaba fe en Dios, también realizaban bautismo, pero ¿para qué se bautizaban? Para arrepentimiento, para volverse a Dios. Así también en los días del Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal y público, compartió en su tiempo el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en el Jordán bautizando a la nación de Israel para arrepentimiento y preparando el camino para la venida del Señor. Y él bautizó, y muchas fueron las personas que acudieron al Jordán para ser bautizadas por Juan el Bautista, al punto tal en que algunos les llamaba la atención por qué motivo es que estaban acudiendo tantas personas al Jordán para ser bautizados por Juan el Bautista, siendo que Juan el Bautista era un hombre de vestiduras ásperas, que vivía en tierras desérticas y que se alimentaba de langostas del desierto, lo cual le llevaba a que tuviera un aspecto tal vez, no un aspecto así social, de una persona sociable, de una persona que estaba inserta en la sociedad, sino que era un hombre que vivía una vida retirada de la sociedad, pero introducido a la sociedad para pregonar un mensaje, que el pueblo de Israel se arrepintiera y se volviera a Dios. ¿Por qué? Porque venía el Señor Jesucristo y entonces la nación tenía que estar preparada para recibirle. Muchos acudieron al Jordán y se bautizaron, y así también luego cuando apareció el Señor Jesucristo en el escenario de este mundo, comenzaron a dejarle a Juan el Bautista para empezar a seguirle a el Señor Jesucristo. Así fue que varios de los discípulos que le siguieron por tiempo a Juan el Bautista, viendo que Jesús era el Mesías anunciado, dejaron de seguirle a Juan el Bautista
para comenzarle a seguir al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la práctica del bautismo por inmersión era algo que se realizaba aún antes de que el Señor Jesucristo diera mandamiento de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como leemos aquí en Mateo capítulo 28, verso 19. La nación de Israel tenía una señal por pacto. La señal del pacto de la nación de Israel era la circuncisión. O sea, todo varón, después de nacido a los 8 días, era necesario que fuera circuncidado, y así mantenían el pacto que tenía la nación de Israel para con su Dios. Y por eso es que todo varón nacido de un vientre judío, a los 8 días de nacer, era circuncidado, y es una tradición que aún hoy día se mantiene. Así como el antiguo pacto llevaba una señal, también es necesario que entendamos que el nuevo pacto lleva una señal. ¿Cuál es la señal del nuevo pacto? El bautismo. El bautismo es tan importante que Dios lo ha dado también como una señal. Por eso Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo aquel que cree en el Evangelio es nacido de Dios, es nacido como una nueva criatura. Es más, cuando el apóstol Pablo habla a los Corintios en su segunda carta, dice de manera, en el capítulo 5, verso 17, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso es que la iglesia cristiana ha practicado y practica el bautismo por inmersión de agua. El motivo por el cual nosotros esperamos al cumplimiento de la edad de donde ya el hermano o la hermana llega a cierto grado de entendimiento, es porque el bautismo debe ser hecho con conciencia. Por eso es que no bautizamos a niños recién nacidos, ni tampoco a menores de edad que no llegaron a una madurez intelectual en la cual pueden hacer el bautismo en un acto consciente, sino que esperamos a cierta edad en donde el hermano o la hermana que ha de pasar por las aguas del bautismo lo hace en un estado de conciencia, o sea, consciente de ¿qué? De que está dejando la vieja vida sumergida y sepultada en las aguas del bautismo para emerger en una novedad de vida, en una vida nueva, mediante el poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de los muertos. ¿Dónde es que nosotros vemos esta aclaración que estoy haciendo? En la carta a los Romanos. Así que si tiene su Biblia, me gustaría que abriera conmigo su Biblia en Romanos, y vamos a leer juntos Romanos capítulo 6, verso 4, o podemos leer desde el verso 3. Romanos capítulo 6, desde el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El apóstol Pablo entonces comienza a penetrar más adentro. No solamente a hacer mención de que era una práctica antigua en la cual la nación de Israel estaba familiarizada y lo hacían para arrepentimiento, o sea, para preparar su corazón para recibir la enseñanza del Mesías, del Salvador, que es Jesucristo, no solamente como una ordenanza dada por el Señor Jesucristo, o sea que era algo que debía de tomarse en cuenta y debía de practicarse, porque el mismo Señor Jesucristo dio mandamiento diciendo que se guardase todas las cosas que Él había enseñado, sino que penetra un poco más y habla de la unión con Cristo en su muerte, y así como Cristo resucitó de entre los muertos por el poder de Dios, cuando emergemos de las aguas del bautismo, emergemos en la novedad de vida, o sea, en una vida nueva. Así como fuimos plantados juntamente con Cristo en su crucifixión, también nos encontramos unidos a Jesucristo en su resurrección. Y así como Él vive por el poder de Dios, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo y que vimos sepultado nuestro viejo hombre en las aguas del bautismo y que emergimos de esas aguas con fe en Dios, hemos emergido en una novedad de vida. Así como Cristo resucitó de entre los muertos por el poder de Dios, así también nuestra vida de creencia va siendo llevada de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder, mediante el Espíritu Santo que nos fue dado a morar en nuestros corazones. Entonces el apóstol Pablo penetra un poco más y habla de la semejanza en la muerte y la resurrección de Jesucristo con el hecho de que una persona que ha creído a la verdad, que es el Evangelio de la salvación, y por el hecho de creer tomó la decisión de bautizarse, habla de una semejanza en la muerte, dejando sepultado al viejo hombre en las aguas del bautismo, y así como Cristo resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, también aquel hombre y aquella mujer que ha profesado y profesa fe en Dios, anda en una vida nueva. De manera que las cosas viejas pasaron y comienzan a ser todas hechas nuevas por el poder de Dios. Esa es la seguridad que tenemos y que nos da la palabra de Dios. Que sin importar lo que éramos cuando estábamos sin fe, sin Dios en este mundo, lo que hubiéramos hecho, de las cosas que hubiéramos participado, ese viejo hombre ya quedó sepultado en las aguas del bautismo, y como está muerto y está sepultado, ya no tiene poder alguno sobre nuestras vidas para que el pecado gobierne en nosotros, sino por el contrario, ya no teniendo poder el pecado sobre nosotros, se manifiesta por medio nuestro la justicia divina, la justicia de Dios, que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces podemos ver, hermanos amados, que el bautismo no solamente es un paso de fe, tiene que ver con la fe, claro que sí. No solamente el bautismo nos hace que seamos integrados a una congregación
o seamos parte de una denominación. Sin duda que después de bautizarnos ya entramos a la membresía de la congregación y entramos a ser parte de esa congregación local. Pero el bautismo va más allá. Habla de la semejanza de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Cuando nosotros creemos a la palabra de Dios y dejamos de vivir por la opinión de los hombres o por las ideas que pueden venir sobre nosotros, entonces comenzamos a caminar por la verdad de las Escrituras. Comenzamos a caminar por la verdad de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que encontramos? Que el pecado ya no tiene poder alguno sobre nosotros. Porque el pecado reinaba para muerte en el viejo hombre, en aquel hombre que buscaba agradar a Dios por medio de las obras. Pero en cuanto al nuevo hombre, ya el pecado no reina. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. La simiente de Dios permanece en él y el maligno no le puede tocar. ¿No nos da un gran gozo saber, hermanos, que Dios nos ha dado el milagro de poder nacer de nuevo? Y al haber nacido de nuevo, de tener la capacidad, el poder y el derecho de vivir vidas felices, siendo llevados de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Como les decía, el bautismo es una doctrina entre las doctrinas que fundamentan y son el cimiento de la fe cristiana. Por eso es que es importante entenderlo. Así como es importante entender el Evangelio, también es importante entender la doctrina del bautismo, donde se nos muestra que el bautismo es una de las doctrinas de la fe cristiana. Vamos a abrir juntos una vez más nuestras Biblias, pero esta vez lo vamos a estar haciendo en Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6, verso 1 en adelante. Hebreos, capítulo 6, verso 1 en adelante. Espero que estas palabras que estamos compartiendo las pueda resaltar en su Biblia. O si tiene una libreta de apunte, las pueda estar anotando. Porque no son palabras ligeras para tomar de manera liviana, sino son palabras que nosotros tenemos que ir recordando y reviendo. Para mí me da gran alegría hoy poder estar compartiendo con todos ustedes esta enseñanza. Y hoy a través de la tecnología no solo podemos compartir con quienes están de manera presencial en este salón, sino también a través de las diferentes plataformas compartiendo esta enseñanza. Y aún para nosotros, para que luego podamos volverlas a escuchar y de esa manera podamos asimilar cada vez más las enseñanzas de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 6, verso 1 dice así: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Es importante que podamos llegar a comprender. Muchas personas a lo largo de la historia del cristianismo han llegado a oír la palabra del Evangelio a través de un programa radial, a través de un programa televisivo. Han llegado a oír la palabra del Evangelio tal vez en una campaña que un grupo de iglesias organizó en su ciudad, en su pueblo o en su barrio, y escucharon la palabra del Evangelio. O sea, entendieron que debían arrepentirse del pecado, o sea, de las obras muertas, y que debían tener fe en Dios. Pero se quedaron allí.
se quedaron con que un día escucharon la palabra del Evangelio y que debían de arrepentirse de las obras muertas y que debían de tener fe en Dios. Pero no fueron más adelante. ¿Qué significa esto para nosotros? Que la vida del creyente, la vida cristiana, es una vida que va en aumento. Los salmistas la relacionaron como la luz de la aurora. La relacionaron con la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día esclarece. Por eso es importante entender que no debemos quedarnos con el solo hecho de habernos arrepentido y que creemos en Dios, sino que tenemos que seguir avanzando. Pues el avanzar para un cristiano, el avanzar para una cristiana, ¿qué sería? Continuar con bautizarse e integrarse a una congregación que profesa la misma fe, integrarse a la congregación local. Entonces, no debemos de quedarnos. Conozco personas que han pasado años. Es más, a veces hasta en la misma familia se sabe dar que el matrimonio, por ahí el esposo es bautizado y la esposa todavía no. O a diferencia, la esposa es bautizado y el esposo todavía no. Y entonces cuando se celebra lo que nosotros tenemos como motivo de gran celebración, que es la Santa Cena, ¿qué sucede? El esposo que está bautizado participa de la Santa Cena y la esposa no participa. ¿Y todo por qué? Porque todavía no está convencida de dar ese paso de fe. Todavía no está convencido en que tiene que bautizarse. Por ahí está pensando, y muchos me lo han dicho en el ministerio pastoral, yo cuando deje este hábito o cuando cambie este estilo de vida, entonces sí me voy a bautizar porque ahí me voy a consagrar a Dios. La consagración a Dios no pasa por aquello que dejando los malos hábitos, sino la consagración a Dios pasa por el hecho de que somos personas necesitadas de Dios. Para nosotros ir creciendo en el conocimiento de Dios es en beneficio no solo de la vida espiritual, sino que se va reflejando en la vida cotidiana. O sea, al crecer en ello, también nuestra vida cotidiana va a ir perfeccionándose. De manera que vamos a tener la fe y vamos a tener también la fuerza y también vamos a tener la paciencia y vamos a tener la esperanza y vamos a tener la paz y vamos a tener el amor y vamos a tener el gozo, lo cual son las virtudes de esta vida. Entonces, ¿qué es de lo cual nosotros hablamos? Que la vida cristiana es una vida que va en aumento. ¿Termina cuando yo me bautizo? No, por supuesto que no. ¿Dónde termina? En la perfección. Dice, dejando ya los rudimentos, vamos a la perfección. ¿Cuándo es que nosotros llegamos al momento en que ya somos perfectos enteramente? Por medio de la fe, nosotros ya somos perfectos porque lo que hoy vivimos es la obra de Dios. Pero a la vez vemos en nuestros cuerpos, ¿qué cosa? La inmundicia, ¿no es cierto? Vemos en nuestros cuerpos, ¿qué cosa? La inmundicia. Entonces, cuando este cuerpo sea transformado a semejanza del cuerpo del Señor Jesucristo, ya vamos a estar sueltos de los dolores, de los padecimientos, de los sufrimientos, ya vamos a estar sueltos de la muerte y vamos a ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que hasta que Cristo no venga por su iglesia, como iglesia, nosotros tenemos que seguir avanzando en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo lo resumió de esta manera. Él dijo, dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, hacia la meta
del supremo llamamiento en Dios. Entonces, hay quienes se han quedado en el arrepentimiento y en la fe en Dios y nunca se han bautizado, por consecuencia nunca han integrado una iglesia de manera, una iglesia local, ni tampoco han seguido avanzando en el conocimiento de Dios. Al leer la Escritura podemos ver que nos habla de los primeros rudimentos. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que en el orden en que son puestas las enseñanzas para la vida cristiana, lo primero que viene es el arrepentimiento. Luego viene la fe en Dios y luego viene la doctrina del bautismo. Pero si usted lee la Biblia, usted podrá ver que la Biblia continúa diciendo la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, ¿de qué nos habla? Que hay cosas que van a ir siendo añadidas a nuestra vida espiritual, a nuestra vida de creencia, a medida que vamos avanzando. Por eso el apremio que el apóstol Pablo manifestaba diciendo: os deseo volver a verlo, para que si me fuera posible pudiera añadirle algo a vuestra fe. ¿Qué quiere decir? Que siempre que nosotros estamos en la comunión de la iglesia, participando de las celebraciones, o sea, de un culto como el que hoy estamos realizando, Dios va a ir añadiéndole a nuestra fe y vamos a ir creciendo en el conocimiento de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Por último, quiero referirme a una palabra que el apóstol Pedro hace mención en su primer carta. Recuerde que hoy venimos hablando de la doctrina del bautismo, que el bautismo era una práctica que el pueblo de Israel estaba familiarizado, ya que el pueblo de Israel, antes de que apareciera el Señor en el escenario de este mundo, él lo practicaba el bautismo. ¿Pero para qué lo practicaba? Para el arrepentimiento y para preparar así el camino para la venida del Señor Jesucristo. Luego vemos al Señor Jesucristo dando el mandato, la ordenanza, en que se guardaran todas las cosas que Él nos ha enseñado. Y entre aquello que nos ha enseñado, Él nos ha enseñado que debemos hacer discípulos a las naciones todas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hablamos del ministerio de la Iglesia, estamos hablando del ministerio de la reconciliación, porque Dios se encuentra en nosotros rogándole a los hombres que se reconcilien para con Él, ¿cierto? Dios se encuentra en nosotros rogándole a los hombres que se reconcilien para con Él. Dios nos ha dado un ministerio diferente al ministerio de la letra, porque el ministerio de la letra, que eran los mandamientos y ordenanzas grabados en tablas, lo único que hacían era señalar que el hombre estaba muerto en delitos y pecados. Pero el ministerio de la reconciliación, por medio de la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo, le dice a ese hombre que está muerto en delitos y pecados, que si cree en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y en el poder que esa sangre derramada tiene, todos sus pecados quedan cubiertos. Por lo tanto, es una nueva persona. Ya no es un pecador, sino que es un justo hijo de Dios. Y como hemos mencionado, así como el antiguo pacto llevaba una señal, que era la señal de la circuncisión, que se practicaba en todo varón que nacido de vientre judío, a los 8 días de nacer se le circuncidaba, y aún hoy día esa tradición se conserva, así también el nuevo pacto lleva señal. ¿Cuál es la señal que lleva? Que todos los que creen se deben de bautizar. La Escritura es clara y dice en Marcos capítulo 16,
Todo aquel que cree y se bautiza será salvo, mas el que no cree será condenado. No porque el bautismo en sí pueda salvar. Lo que salva es la fe en Dios. Lo que salva es la fe en Jesucristo. Pero el bautismo es dado como la señal, como la evidencia de que yo estoy creyendo a Dios. O sea, me bautizo dando testimonio y fe pública de que creo en Dios. Creo en Dios, quien envió a Jesucristo a morir por mis pecados. Creo en Dios que me da testimonio que esa sangre tan valiosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario tiene el poder para cubrir todos mis pecados. De manera que creo en Dios, que Él ha tenido misericordia de mí, que aún estando muertos en delitos y en pecado, me dio vida juntamente con Cristo. Pero debemos hacer hincapié y enseñar claramente: el bautismo no es lo que salva. Lo que salva es la fe en Dios. Pero la evidencia de que yo creo a Dios es que voy y doy fe pública bautizándome. Entonces el bautismo es dado también como una señal del nuevo pacto. Pedro trató este tema en su primer carta, en el capítulo 3. Por eso me gustaría que juntos pudiéramos leer el verso 21. Capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro, verso 21. Y dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Entonces claramente nos habla de qué. De que al bautizarnos nosotros hemos tomado una buena conciencia delante de Dios por la fe de la resurrección de nuestro Jesucristo, que como Él resucitó de entre los muertos por el poder de Dios, nosotros vivimos la vida cristiana mediante el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Por eso es que somos espirituales. La razón por la que somos personas espirituales es porque creemos a la palabra del Evangelio y nos hemos bautizado, naciendo de nuevo como una nueva criatura. Amén. La razón, y lo vuelvo a repetir para que lo podamos entender, es que somos espirituales, es porque creemos al Evangelio y nos hemos bautizado, y así como Jesucristo resucitó por el poder de Dios y ya la vida no está en la sangre, sino en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos, así también nosotros mediante el bautismo emergemos en una nueva vida y vivimos la vida que hoy vivimos en la fe del Hijo de Dios, por el poder de Dios. Por eso Pablo habla de que es la aspiración, es el hecho de haber tomado una conciencia limpia, sin la acusación del pecado. ¿Por qué? Porque primeramente, antes de bautizarme, ¿qué es lo que debo de creer? Debo de creer que la sangre que Jesús derramó en la cruz es suficiente para cubrir todos mis pecados. Cuando yo creo a esa palabra, automáticamente mi conciencia es limpia de todo pecado. Lo que no lograban los sacrificios del antiguo pacto, por lo que todos los años tenían que recordar sus pecados, al sacrificar nuevamente el Cordero Pascual, fue hecho una vez y para siempre mediante el sacrificio del cuerpo de carne de nuestro Señor Jesucristo, habiendo obtenido para nosotros eterna redención. Entonces, cuando yo me bautizo, quiere decir que tengo una conciencia limpia.
de la acusación del pecado. Pero no porque nunca he pecado, nunca he faltado a la ley divina, sino porque creo a Dios, que envió a Jesucristo a morir por mí, sustituyéndome en la cruz del Calvario, sufriendo en sí mismo el castigo de mis delitos y pecados, para que mediante la fe en ese sacrificio yo pueda ser enteramente perdonado y tener paz para con Dios. Por eso es que el bautismo nos salva, pero no de la manera en que muchas veces se enseña, sino con una buena conciencia, habiendo entendido la palabra del Evangelio y habiendo creído a la palabra de Dios, que así como Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, nosotros hoy nos es otorgado vivir esta vida mediante ese mismo poder, creyendo a Dios que hace maravillas. Hermanos queridos, amados del Señor, cuán glorioso es poder ver a un hermano y a una hermana confesando públicamente que cree a Dios, que cree que Jesucristo fue enviado por Dios a este mundo a morir por los pecadores, sustituyéndonos en la cruz del Calvario, sufriendo en sí mismo el castigo de nuestros delitos y de nuestros pecados, para que por medio de la fe en ese sacrificio nos sea otorgado el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Al escuchar la palabra de Dios y de citar los diferentes textos bíblicos, podemos darnos cuenta cuán importante entonces es que podamos entender la doctrina del bautismo. Y qué glorioso es saber que hoy una hermana nuestra ha de pasar por las aguas del bautismo porque cree a la palabra de verdad que es el Evangelio de la salvación. Quiero orar en esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, agradecidos estamos porque un día nosotros, Señor, estábamos ajenos a esta vida, separados de esta gracia, pero mediante la palabra de verdad que es el Evangelio de nuestra salvación, nosotros que estábamos lejos fuimos hechos cercanos, para que hoy pudiéramos vivir esta vida que es la vida nueva, la vida que nos es dada mediante el creer en Jesucristo. Queremos agradecerte, Señor, por cuanto que nos has dado vida y vida en abundancia. Por ello, Señor, en esta mañana, Señor, con júbilo como congregación, participamos, Señor, de esta gran victoria en la vida de nuestra hermana, quien hoy ha de estar pasando por las aguas del bautismo. Te damos gracias por el Señor Jesucristo. Amén y amén. Les invito a permanecer de pie y a que juntos podamos alabar el nombre del Señor en esta mañana. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica
para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,